Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola, tú me conoces, y te estoy dando la bienvenida a un episodio. Hace tiempo que no nos veíamos, pero esto no es un episodio normal. Este es el primer episodio de una serie que se titula La Iglesia de Camino a las Urnas. Como sabemos, en noviembre nos enfrentamos nuevamente, como cada 4 años, a las elecciones generales. Y la iglesia, este proyecto, La Buena Parte, desde el día 1 ha dicho que cree, y es parte de nuestra misión, que nuestra labor sea con el conocimiento y ser intencional de que la iglesia no está enajenada del mundo, que la iglesia es parte del mundo, que las cosas que pasan en el mundo, en la política, en la sociedad, en la cultura, afecta a la iglesia, afecta al cuerpo de Cristo. Y con eso en mente decidimos aventurarnos a una serie política para que podamos, el pueblo de Cristo que nos ve y a todo aquel que tenga bien ver esta serie, podamos ir a las urnas en noviembre más informados, hacer un voto más inteligente. Y conmigo está mi compañero Gilberto Reyes. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, como dice Fabiola. Para mí es un privilegio enorme el estar con ustedes y ser parte de esta serie. Sin duda alguna, es nuestro compromiso el que cada persona a los que nos regala la oportunidad de poder ver estos programas y estos episodios y que los puedan compartir, puedan tener una conciencia mucho más informada de todo lo que está sucediendo. Sabemos que en estos meses y particularmente más cercano a las elecciones hay mucho ruido, hay muchas cosas sucediendo y nuestro compromiso es poder darle de primera mano con invitados particulares que están, como uno dice, en el fuego del momento, exactamente en el feel, hablando de sus plataformas, hablando de sus aportaciones, hablando de cuál es su visión de cara a estas próximas elecciones. Así que nosotros estamos súper contentos de que ustedes nos permitan la oportunidad de llegar a sus hogares o a sus plataformas digitales, a sus teléfonos, donde sea, pero que también compartan estos episodios porque sabemos que va a ser de mucha bendición y van a ser de mucho aprovechamiento para todo el que llegue. ¿Cuál es el formato? Bueno, pues invitamos a un representante, alguna figura de cada uno de los partidos políticos de Puerto Rico, incluyendo a alguien no afiliado. Eso quiere decir que para esta serie hemos invitado a un representante, a alguien del Proyecto Dignidad, del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana. Y para este primer episodio tenemos con nosotros, estamos muy honrados y muy felices de tener con nosotros a la representante Lizy Burgos. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Para mí, mis respetos al pastor Abner, que siempre ha estado, ¿verdad?, disponible en las veces que le hemos solicitado la ayuda. Y al pueblo que los escucha, sé que este podcast va a tener bastante trascendencia por la coyuntura histórica que estamos viviendo. Estamos de camino a las urnas, como muy bien tú comentaste que es el título del programa, y sabemos que es importante que la gente se eduque. Nosotros por años, la iglesia siempre estuvo como muy apática a las cosas políticas. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Exactamente. Y ahora, pues lamentablemente, estamos viendo las consecuencias en nuestros niños, que es lo que más a mí me duele y es lo que me motiva a entrar en la política. Muy bien. Y antes de que entremos, porque sin duda alguna el tema que vamos a hablar con la representante toca 3 cosas importantes: la educación, la vacunación y la niñez. Pero antes de, porque quizás hay alguien que no la conoce, que no sabe por qué la invitamos. Queremos saber quién es Lizy Burgos, la representante. Queremos también saber si previo a este escenario político en el que usted está, ¿qué hizo antes? Si esto fue algo que siempre le interesó. Pues mira, primero que nada, como bien dices, soy Lizy Burgos, soy natural de Yauco, soy esta jibarita que bajó al área metropolitana a estudiar, soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho también y era abogada de familia, mayormente de familia, aunque soy notario, pues más bien mis casos eran enfocados en familia, bien poquito de criminal porque no soy muy dada a defender personas que han violado la ley, pero pues
me ha tocado casos que hay que hacerlo mejor porque hay que garantizarle a ese acusado que sus derechos no le sean limitados o no se le vele que tenga un juicio justo. Pues mira, yo lo que me dedicaba aparte de eso era ser abogada pro bono de ciertas organizaciones pro vida, pro familia, que llevan tiempo en defensa de los niños, de la familia, de nuestros valores, que ya venían levantando la voz a nivel de legislatura como cabilderos, si le podemos decir esa palabra, y pues yo los ayudaba a hacer las ponencias, los acompañaba cuando iban a las vistas a deponer, pero solamente era una mera asesora y me sentaba a ver lo que ellos decían, pero no participaba activamente. Y entonces nos dimos cuenta que los políticos nos decían que nos iban a ayudar con ciertos temas que inciden en lo que nosotros creemos, pero cuando llegaba el momento de la votación nos fallaban. Y nos dimos cuenta que para tú cambiar una casa tienes que ser parte de la casa. Tú no puedes cambiar una casa desde afuera. Pues desde el 2008 yo bien pendiente a esto de la educación con ideología de género y veíamos cómo iba avanzando, y en el 2019 se me acerca un grupo de estos también grupos que defienden la vida, la familia y nuestros valores, que querían organizarse políticamente. Pues yo le dije, oye, me parece muy bien, pongo mi oficina a disposición para el recogido de endosos, y participé en el recogido de endosos. Cuando se logró tener la cantidad que fuimos certificados en febrero o marzo del 2020, uno de los fundadores me llama y me dice, Lizy, somete tus documentos. Y yo le pregunto, ¿mis documentos de qué? Para la candidatura. Y yo digo, yo no me voy a meter en ese pantanal político, no. Yo no hice Ser esto. activista. Era Sí. como un trabajo de activismo. Yo era más activista. Pues entonces, cuando me piden los documentos, obviamente hablo con mi esposo, oramos y someto los documentos. Los someto el 14 de marzo y el 16 de marzo cierran el gobierno. Y yo le dije a mi esposo, pues cerraron el gobierno, yo cumplí. Me imagino que con esto de la pandemia esto no abrirá, será para el 2024, si acaso. Y seguí trabajando en agosto, a mediados de agosto del 2020, a 2 meses y medio de las 3 de las elecciones generales del 2020, me llega un email de la Comisión Estatal diciéndome que yo era una candidata certificada por Proyecto Dignidad a la Cámara de Representantes. Y yo le digo a mi esposo, de verdad que Dios tiene un sentido de humor bien tremendo. A mí. O sea que básicamente fue casi incidental el que usted entrara a la Cámara como tal. Dios tenía ese plan. Ajá. No estaba en los míos, pero estaba en los de Dios. Muy bien. Yo digo, mira, una persona que no manejo redes, que no manejo medios, que yo hablo solamente frente a un juez, no a una multitud, que no tengo avanzada de política, que no tengo los medios económicos para estas campañas enormes y de mucho dinero. Dios tiene que tener un plan. Y yo dije, pues nada, pues vamos a orar y que Dios nos vaya guiando. Y yo hice una campaña tan y tan low budget que el mismo Contralor Electoral certificó el milagro. Me dijo, wow, usted, por el petty cash que usted puso aquí, usted sacó los votos que sacó, y aquí hay políticos que fueron derrotados en las primarias, que tienen unas deudas de miles de dólares, y otros que, aunque ganaron, tienen deuda. Y usted aquí, sus votos costaron 12 chavos. Esto es algo que, esto es un milagro. Solamente cuando Sí, Dios, bueno. Dios decidió que usted iba a llegar a Sin ese duda. escaño. Sí, por eso es que yo no creo en el inversionismo político ni en el clientelismo político, porque los que estamos guiados por el Espíritu Santo y sabemos que Dios es el que nos guía, nosotros solamente tenemos que obedecer.
Obviamente en el camino pues uno dice, yo no sé hacer esto, ¿cómo lo hago? Podré tener una idea, tengo una preparación, pero eso no me garantiza a mí el que yo fuera abogada, que yo podía. Claro. Uno tiene sus dudas, pero obviamente sí sabía hacer ponencias, conocemos de leyes, pero la redacción de leyes que me tocara a mí redactarlas y nosotros, y usted como abogada sabe que estudiamos mucho leyes y cómo hay leyes que cuando las escriben con errores que después en los tribunales es un problema. Interpretarlas, Exactamente. interpretarlas. Pues cuando me vine a dar cuenta, estaba allí levantando la mano derecha juramentando. Para la gloria de Dios. Qué bien, Sí, qué bien. todo para Y- la gloria de Dios, definitivamente. Y Eso está súper durante estos 4 años que usted ha estado en la legislatura sirviendo, que fue en plena pandemia, en medio de la misma pandemia, por esto es que decidimos que queríamos dialogar este tema con usted. Hay un tema en particular en el que usted se destacó como voz del pueblo, la voz contraria, Así es. y es el tema de la vacunación. Y la primera pregunta que tengo es, estamos en el 2024. La pandemia pasó hace más de 4 años. Ujú. ¿Por qué en el 2024 es importante hablar de este tema? Bueno, ya nosotros sabemos que hay un plan a nivel mundial de que este tipo de cosas se sigan repitiendo. Eso es parte de lo que le llaman la Agenda 2030 y ya ellos, los globalistas, tienen un plan para ir controlando la población. Pero déjame retrotraer esto antes de yo estar en la legislatura. En el cuatrenio pasado, si mal no recuerdo, hubo un proyecto para quitarle a los niños, la Ley 25 de 1987 establece en Puerto Rico la vacunación compulsoria de los niños. Y ese cuatrenio anterior, que yo no tenía ni idea que iba a estar allí, solamente iba como activista, surge un proyecto presentado por Voces. Voces es la compañía promotora de las vacunas en Puerto Rico para quitar la exención religiosa y médica en la vacunación de los niños. Obviamente, nosotros como defensores de los niños y de los derechos parentales nos opusimos al proyecto. Empezamos a cabildear y logramos que el proyecto no fuera aprobado. Eso fue un milagro de Dios porque estaba a punto ahí de pasar. Perdone que le interrumpa. Para dar contexto, quizás quien no sepa lo que es la Ley 25, es la ley que básicamente dice que los niños preescolares y los estudiantes de Lela están obligados a ser vacunados si van a ser parte de las escuelas, de instituciones educativas. Y hay 3 exenciones que son la médica, corríjame si estoy en lo cierto, médica, religiosa y la de conciencia no está reconocida en Puerto Rico. Y la de inmunidad, porque ya tenía, esa es otra de la inmunidad natural. Y ese proyecto del que habla la representante, lo que quería era quitar esas exenciones. Sí, bien peligroso. De hecho, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que mayor vacunación tienen de niños. Somos de la jurisdicción de Estados Unidos que más vacuna a nuestros niños y nos dimos a la tarea en ese momento de verificar, porque obviamente todos sabemos, nos duela o no, que nosotros somos el conejillo de Indias de Estados Unidos. Aquí es donde se prueba todos los medicamentos con los puertorriqueños y con nuestros niños. Y obviamente, eso la historia lo dice. Sí, esto no es una teoría de conspiración, esto es historia. Sí, las esterilizaciones masivas las practicaron en Puerto Rico. Las píldoras anticonceptivas las practicaron en Puerto Rico por primera vez. Y entonces, cuando nos dimos a la tarea de investigar, muchos de los problemas de nuestros niños vienen precisamente por las vacunas. Una de las cosas que nos dimos cuenta, que el autismo, hay una serie de vacunas en ciertas etapas de la niñez que promueven el autismo. Déjenme decirle, estos artículos que nosotros conseguimos en el cuatrenio anterior ya no están en las redes, ya no están en la web, los han eliminado. Eso le iba a decir, están escondidos porque
ahora la información correcta es que en realidad no hay una conexión entre el autismo y la vacunación probada. No hay una conexión probada. Sí, hay un instituto, no recuerdo el nombre, no sé si el Lancet, que tenía un estudio bien riguroso y lo quitaron. Pero pues nosotros tenemos esa información de que sustentaba eso en aquel momento y por eso fuimos en contra de que se eliminaran las exenciones. O sea que ya nosotros sabíamos que las vacunas no eran tan inofensivas como nos hacen creer. Yo soy de las personas que creo, ¿verdad? El que se quiera vacunar se vacuna, el que no se quiera vacunar no se vacuna. Yo creo en la libertad fundamental y en los derechos constitucionales. Y obviamente sabemos que mucha de la información en este momento está siendo eliminada para que la gente no conozca la verdad. Y la Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero como esta agenda es para que nuestras conciencias queden cauterizadas y que no podamos pensar, porque cuando tú analizas todo, tú dices, oye, pensar hoy en día para ellos es un peligro, porque ¿cómo avanza esta agenda ideológica de la ideología de género y todas estas barbaridades que estamos viendo? Con gente que no piensa, porque ahora mismo estas agendas son totalmente absurdas y no se sostienen, inclusive entre ellas mismas se cancelan. Y te doy un ejemplo. Las feministas radicales en Puerto Rico están en contra de los que no piensen como ellas, porque ellos defienden alegadamente a la mujer. Sin embargo, yo radiqué un proyecto para proteger los deportes femeninos y yo no vi que ninguna de esas mujeres se levantara a favor de la mujer. Entonces, ¿a qué defienden? Cuando vemos que en España, las feministas radicales de España están en una pelea campal con los transgéneros, porque se han dado cuenta que los transgéneros le han quitado los espacios íntimos, le han quitado los baños, le han quitado concursos de belleza, le han quitado becas en los deportes, medallas. Yo creo que quizás no a la escala que nos gustaría, pero yo pienso que eso es una de estas cosas en las que tengo algo de esperanza, porque creo que es tan palpable la falta de sabiduría en la ideología, que tengo un poquito de esperanza porque veo por ejemplo, las generaciones más jóvenes, veo un poquito de más despertar en ese sentido. Quizás un poquito más que en los temas de como vacunación. Y usted estaba diciendo, hablando ahora, ¿verdad?, de estos temas que crean pasión. Hay algo que me gustaría dialogar con usted, y es que si estaban pendientes al proceso, perdóname, durante la pandemia, estaban pendientes a todo esto de la vacunación, estas luchas. La verdad es que la representante usted estaba casi sola. Sí, estuvo bien vocal. Usted estaba casi sola en esa y vivió muchas experiencias retantes. Hubieron demandas de por medio. No la dejaron entrar. Sí. Queremos escuchar cómo antes de entrar en otras preguntitas que le quiero hacer, esa experiencia durante el proceso, después que viene la vacuna, que usted se niega a vacunarse, toda esa persecución que usted experimentó, vis a vis a ahora, a lo que estábamos hablando anteriormente, de que ahora hay personas que le dicen, ay, representante, bendito, discúlpeme, ahora entiendo. Pues básicamente fue en el cuatrenio pasado que eso despertó en mí curiosidad para investigar y me di cuenta que en Puerto Rico la cantidad de niños autistas es mayor que en cualquier otra jurisdicción. Y cuando tú relacionas el autismo versus los estados que vacunan, hay una relación bien directa. Mientras menos vacunación, menos autismo. Mientras más vacunación, más autismo. Pues eso a mí me levantó curiosidad y yo decir, cuando llegó la vacunación, yo dije, esto no tiene el tiempo que requieren las vacunas, esto es experimental, esto está autorizado, no aprobado. Y yo le dije a mi esposo, nosotros no nos vamos a vacunar.
Y entonces lo que salía en la prensa, Perdone que la interrumpa. Que usted sepa, esta es la primera vacuna que tiran sin... con ARN mensajero es la primera. Exacto. La que son de sarampión, varicela, que No, esos básicamente eran los son virus regulatorias. atenuados. Esos No, eran pero los virus atenuados. En cuanto al FDA, es la primera que se lanza al mercado sin haber pasado por todos los procesos de experimentación. Sí, de hecho hay vacunas que llevan tiempo y a los 10, 15 años las han retirado porque se han dado cuenta de los efectos adversos. Pero en el caso específicamente de del COVID, era experimental totalmente. Pues porque estábamos en una emergencia, no había tiempo de probar, pero entonces la quisieron probar con nosotros y con nuestros niños. Yo recuerdo en octubre del 2021, Eric Rubin de la FDA, cuando le preguntaron, ¿pero por qué vamos a vacunar a los niños con esta vacuna si no tenemos data de los efectos adversos? Y ¿tú sabes lo que contestó Eric Rubin? Bueno, tendremos los datos cuando los vacunemos. O sea, que estableció que sí, que iban a experimentar con los niños. Y en Puerto Rico fue que se probó. A mí eso me dolió y todavía me duele. Niños sanos que hoy en día están con unas enfermedades, con cánceres y con enfermedades que no se supone que a esa edad tengan por este experimento nefasto que hizo el gobierno con el pueblo de Puerto Rico. Volviendo al tema, le dije a mi esposo, no me voy a vacunar. Y entonces recuerdo que en diciembre del 2021, cuando llego al Capitolio, el sargento de armas me manda a detener para que yo mostrara el Vacu ID. Y yo dije que yo no tenía que mostrar eso, que yo estaba sana, que no necesitaba mostrar nada y que no lo iba a mostrar. Entonces hice un live y empecé a decirle a la gente, miren, le están impidiendo la entrada, no a mí, a ustedes, los que me escogieron. Y ese live se fue viral. Y entonces el sargento de armas rápidamente me permitió la entrada. Y no volvieron a intervenir conmigo porque hay unas prerrogativas constitucionales que me fueron violadas en ese momento. Y ellos lo sabían. Después me enteré de que gente llamó al presidente de la Cámara y le dijeron, gente que no es de Proyecto Dignidad, estás violándole los derechos constitucionales a la representante. Tú no sabes el lío que tú te puedes meter. Y pues gente que estaba alineada conmigo y que tenían, ¿verdad?, el power para hablar con él. La cuestión es que durante ese proceso, en febrero del 2024, se estaba viendo un proyecto precisamente para atender la ley 25, enmendarla y dejarla que fuera opcional de los padres decidir qué vacuna le ponía al niño o si lo vacunaba o no lo vacunaba. Un ejemplo, la VPH. ¿Por qué yo le tengo que poner a un niño de 11 años una vacuna para evitar el cáncer cervical, que eso se transfiere por sexo? Sí, por el virus de papiloma humano. Un niño a los 11 años no va a la escuela a tener sexo, no se supone. Pero se la ponemos ahora para cuando sea grande. No, usted le enseña a sus niños abstinencia y le enseña que sea responsable con su cuerpo. Si después cuando sea grande toma malas decisiones, usted está libre de polvo y paja porque usted como padre hizo su trabajo. Usted no tiene por qué ponerle una vacuna, que el VPH fue una de las que nos opusimos en el cuatrenio pasado porque ya estaba causando muertes en niñas. Y sabemos que esa vacuna es sumamente peligrosa. Aquí hay anuncios diciendo, gracias papá porque me protegiste. No, definitivamente el pueblo tiene que tener la información correcta. Y obviamente, ¿quién gana con esto? Los grandes intereses. No es ni la madre ni el niño. Y obviamente todas esas cosas, pues al tú conocerlas, tú vas a decir, oye, ahora lo quieren hacer a nivel obligado a todo el mundo. Que yo tengo que vacunarme para ir al trabajo, que yo tengo que vacunarme para ir al supermercado, que yo tengo que ir a vacunarme para ir al hospital. O sea, que yo tengo que estar sana para ir al hospital. Oye, perdimos el sentido común. Sí. Esto para mí fue una barbaridad. Otra de las cosas que yo veía en mi oficina
que yo pasaba por un residencial público todas las tardes. Y yo decía, wow, si esto fuera tan y tan peligroso como dicen, porque había imágenes en las redes que la gente que se caía en el piso muerta en Ecuador y qué sé yo qué, y la gente estaba sumamente asustada porque imperó la doctrina del terror. Y yo decía, si esto fuera así, ¿por qué yo paso por aquí y yo veo los mismos usuarios de droga con mascarillas sucias, rotas, viejas, y yo veo que no se mueren? Aquí hay como que algo que fishy, no me huele bien. ¿Por qué si dijeron que estas vacunas había que tener unos freezers y tenían que estar refrigeradas a unas temperaturas bien bajas y de momento veo que las están poniendo en unas carpas a unas temperaturas horribles? ¿Dónde está eso que ellos dijeron? ¿Por qué? Y entonces empecé a cuestionarme, ¿por qué hay rifas para que tú te vacunes? ¿Por qué tú le tienes que dar 100 pesos a los niños para que se vacunen? Eso es soborno gubernamental. Y todas las cosas que yo veía alrededor mío me confirmaban que había algo que no estaba bien. Me alertaban más. Por eso yo dije, bueno, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sí. Yo no me voy a vacunar y voy a asumir el riesgo. Entonces la gente se molestaba. Me decían irresponsable. Y yo, bueno, si tú te vacunaste, ¿por qué te preocupa que yo no me vacune? ¿Tú estás seguro? Yo estoy asumiendo el riesgo. No sé por qué la gente se enfada tanto. Y por las redes me decían barbaridades. Lo que de alguna manera puedo ver en lo que usted está trayendo es que básicamente el énfasis que se está haciendo es en la libertad que tenga el individuo de poder tomar la decisión si deciden vacunar a sus hijos y no, y demás. Ahora, le iba a hacer una pregunta bien breve, porque me parece que de alguna manera estamos bien, nos ha informado muy bien acerca del tema de la vacunación. ¿Qué otro punto importante, además de la vacunación, qué otro punto importante en temas salubristas, Proyecto de Dignidad o usted como representante está proponiendo para que las personas que nos están escuchando y el público en general estén informados? Para darle un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una clase médica que se está yendo constantemente. Nuestros adultos mayores, que usted muy bien representa en esa comisión, están teniendo grandes retos y desafíos en cuanto al acceso a servicios médicos, a poder sencillamente pagar sus medicamentos. Nosotros no tienen el dinero para hacerlo. Yo trabajo para el tercer sector y las personas sin hogar no tienen acceso tan siquiera tampoco a esos servicios médicos. Como Proyecto de Dignidad y como usted desde su trinchera también pueden decirle a la gente, esto es lo que estamos proponiendo, hay una libertad que estamos legislando para las vacunas, pero también tenemos esta serie de iniciativas, esta serie de prerrogativas para este sector. Sí, básicamente eso es bien importante y más cuando la población en Puerto Rico quedó sumamente enferma con esto de las vacunas. Ahora sí tenemos más gente enferma de la que teníamos antes de la vacunación. Con relación a eso, nosotros entendemos que tiene que haber acuerdos colaborativos con médicos puertorriqueños fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Usted ejerce la medicina en Michigan, pero puede hacer telemedicina con los de aquí. O sea, estos acuerdos colaborativos de que no tenga que tener la licencia de aquí para poder ejercer, usted ya tiene la licencia, usted puede también darnos servicios, inclusive que también viajen cada cierto tiempo, ciertos profesionales a atender los adultos mayores. Ahora mismo, esto que nosotros vemos de los planes médicos, que sabemos que hay que restringir eso, se trató, pero la Comisión de Salud se quedó muy corta en su trabajo, porque un proyecto que yo propuse es que a los sordos los planes médicos le paguen un intérprete de señas. La gente va a decir, ¿pero por qué? Primero, porque esos grupos, que son sobre 250,000 personas en Puerto Rico, no tienen acceso a salud simple y sencillamente porque los médicos no los entienden. Wow. Ellos pierden herencias porque los tribunales no tienen quien les interprete señas. Sus derechos están siendo violados de una forma impresionante. Y la gente me dice, pero ¿y de dónde los planes médicos van a sacar dinero, especialmente el plan vital, para pagar esos intérpretes? Bien sencillo, vamos a cancelar la orden administrativa que dejó Wanda Vázquez, que las hormonas para transicionar de forma cosmética, porque nadie transiciona de sexo, eso es gratis y eso está a la disposición del que quiera. Vamos a cancelar eso que no añade nada, al contrario, eso lo que hace es enfermar gente sana y ese dinero lo podemos canalizar
para servicios a los adultos mayores, para servicios a los de intérpretes a los sordos. O sea, que podemos hacer, simple y sencillamente, es traer el sentido común y la lógica de vuelta al gobierno, porque hace rato que se perdió. Para cerrar este tema de la vacunación, si hay algo que quisiera que se lleve, especialmente los papás con esta preocupación, es esta parte. La ley provee para, en el caso de que usted no quiera vacunar a sus hijos, las tres excepciones que hemos hablado. De hecho, este año hubo una enmienda, ahora la exención religiosa, usted no tiene que profesar una fe, no necesita la firma de un ministro. ¿Cómo prácticamente un papá que no quiera que sus hijos sean vacunados, cómo lo hace? Pues mira, fácilmente busca un abogado, hace su declaración jurada, no necesita el pastor, que eso era algo también inconstitucional, y lo lleva. No tiene que usar el formulario de salud. Muchos colegios y escuelas lo están rechazando, pero usted insista, porque ellos no tienen razón para negar el aceptar un documento que esté debidamente notarizado. Y eso es algo que antes de que viniera lo del COVID, cuando la gente buscaba, porque hay papás que no vacunan desde antes del COVID, y siempre me buscaban, mi libro notarial de testimonios está lleno de todos estos años antes, previo a yo estar en la legislatura, de que todos los años, lo que era junio, julio, agosto y septiembre, yo llenaba muchas certificaciones. Y cuando la gente, yo le decía, pero ¿por qué tú llegas aquí si tú eres de San Sebastián o eres de Las Piedras? Me decían, lo que pasa es que yo busco en Google y la única persona que hace exenciones contra la vacunación compulsoria es usted. En aquel momento. Y entonces cuando empezó esto de la vacunación, la gente me llamaba, me daba mucha pena yo decirle, mire, es que yo no puedo hacer exenciones en este momento porque yo soy representante. Pero sí, refería, tengo muy buenos amigos licenciados que las hacen y no puede estarle haciendo promociones. No, sí, Claro. sí, entendemos. Pero lo importante pero es que sí ese es el proceso. Usted no quiere que sus hijos sean vacunados, busque un abogado notario para que haga esa certificación. Hay algo que yo quisiera que pudiéramos entrar, ya nos queda más o menos como algunos minutitos, pero quisiera entrar porque yo sé que dentro de todo ese esfuerzo tenía mucho que ver con trabajar con la niñez y demás, así que el sistema de salud, del sistema de educación pública en este país, para mí es un must, porque soy papá, ¿verdad? Y usted también me comentaba fuera de cámara, es abuela, es madre, y nosotros tenemos probablemente el presupuesto más grande, posiblemente la nación americana, Sí. en un sistema de educación pública. Y lamentablemente el dinero no sigue llegando a los salones, no llega a los recursos que tiene que llegar, no llega al estudiante, que es donde se supone. Le hago esta pregunta porque es de mi interés, pero sé que es de interés de un montón de gente. Yo tengo 2 chicas, una de ellas no tiene un diagnóstico ni de hiperactividad ni nada de eso, pero sí necesita acomodo razonable. Ella estudió 1 año en escuela pública. Tenemos la bendición de que ahora mismo estudia en un colegio, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de que estudia en un colegio en donde es altamente reconocido académicamente y demás, y sí le están haciendo el acomodo razonable, pero ha tenido la necesidad de tener una maestra que va cada cierto tiempo para que le den un poco de tiempo más para tomar los exámenes y la ayude y la apoye en unas áreas más emocionales que cualquier otra cosa. Ese servicio no lo pudo acceder necesariamente con la rapidez que necesitaba el sistema de educación pública. Mi pregunta es, Proyecto Dignidad, usted como representante, sabiendo nuestra realidad como país en el sistema de educación, ¿qué están proponiendo? ¿Cuál es ese método en la plataforma para poder descentralizar toda esta burocracia? Porque no está llegando a los niños. Cada vez son más los muchachos que necesitan acomodos razonables, no están llegando los servicios. Más del 50% casi se va del presupuesto en nóminas que no necesariamente llegan a los maestros. Se pidieron 425 millones de dólares más este año. Nosotros tenemos el presupuesto más grande que cualquier otro país de Latinoamérica. Mi pregunta es, ¿qué proyecto de dignidad está proponiendo para que esto se resuelva? Pues precisamente el poder tiene que estar en las comunidades, no centralizado, como hemos visto. Puerto Rico, el presupuesto de educación, como bien tú dices,
mucho mayor, educación solo, Ujú. que el de la República Dominicana completa, que es 7 veces más grande que Puerto Rico. Correcto. O sea, que lo que estamos viendo es un despilfarro de dinero. Ahora mismo, los servicios que tu hija necesita, aunque tú estés en escuela privada, se supone que el gobierno Sí, lo puede subsidiar. le pague al Ujú. colegio por eso, independientemente si es laico, si es cristiano, no, tiene que pagarlo porque los fondos son para los Ujú. niños. Pero de la forma que está ahora el departamento, que entonces, y lo hemos visto a través de los medios, lamentable, que es como el bolsillo de los políticos, Ujú. donde de ahí se sustrae para directores de campaña, y lo digo porque es público. Ujú. Eso tiene que acabar. ¿Y cómo acaba? Que se descentralice, pero de forma organizada, y que haya más participación de los padres y las comunidades. Exacto. Porque no es ponerle a un director que entonces haga lo mismo, pero a nivel micro. Claro. No, tiene que ya haber una forma organizada de que nos aseguremos que el dinero llegue a los niños. Yo atendí casos precisamente para buscarle acomodo razonable y pues, remedio provisional Claro. para niños con autismo y otras condiciones, Ujú. porque un día que un niño con autismo no reciba su servicio, le estamos privando de vida independiente más adelante. Ujú. Y ahora mismo en Estados Unidos hay niños que son autistas, que se le dan los servicios y cuando terminan 4º año son tan productivos y tan exitosos como cualquiera. Así es. Pero Puerto Rico le estamos quitando esas oportunidades a nuestros niños y eso no puede seguir pasando, porque según las estadísticas, de aquí a 3 décadas, Puerto Rico, de cada 2 niños, uno va a ser autista. Sin duda. Tenemos que ya tener el plan desde ahora, Ujú. que no nos demos en la cara con el problema. Algo que también me gustaría ver cuál es la aportación de Proyecto Dignidad, cuál es la postura, ¿verdad? Tanto usted como representante como de Proyecto Dignidad. Puerto Rico dejó hace unos años, si mi mente no me falla, de utilizar una de las pruebas que básicamente utilizan la mayoría de los países del mundo para medir cuál es la capacidad académica de nuestros muchachos. Antes yo me acuerdo cuando yo me criaba, eran las pruebas Aprenda, pero en las pruebas PISA, que se utilizan en la mayoría de los países, ¿verdad? Que están de alto nivel de rendimiento académico. Puerto Rico dejó de utilizar eso y ya está usando las metas, que sean más contextualizadas aparentemente a lo que es ¿verdad? A lo que es nuestro sistema. ¿Cómo Proyecto Dignidad o cuál es la postura para nosotros volver a incentar a nuestros estudiantes? Porque se establece estadísticamente que menos del 70% están llegando a 4º año de los estudiantes que están ahora mismo. Cada vez son menos los estudiantes de las escuelas públicas porque hay una migración. Así que la pregunta quizás va doble. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar o qué Proyecto Dignidad propone para otra vez insertar y a elevar el nivel académico de nuestros muchachos? Y segundo, ¿cómo se va a atajar el asunto de que nuestros padres no tengan que irse a Estados Unidos para buscar los servicios con los niños que necesitan acomodos razonables, que tienen rasgos de autismo, que tienen diagnósticos de autismo? ¿Cómo Proyecto Dignidad, ¿verdad? En esas dos vías está proponiendo y qué es lo que se establece en la plataforma? Pues mira, básicamente nosotros lo que queremos es que primero que los servicios lleguen, pero también tenemos que trabajar con el currículo. Muchos niños ahora mismo, de la forma que están los currículos, no son retantes para los niños. Ahora mismo se le está dando más prioridad a coger a nuestros niños y robarle la identidad desde el sistema público con fondos públicos, que es lo que yo llamo perversión de menores con fondos públicos, la ideología de género. A eso se le ha dado una importancia tremenda, pero entonces las materias básicas no se están auspiciando como debería auspiciarse. Tenemos que hacer una revisión de esos currículos de forma tal de garantizar que la educación que ellos reciben sea de calidad como yo la recibí. Yo soy estudiante de escuela pública. Cuando yo entré en la UPI, yo entré con matrícula de honor y en mi salón había gente de colegios de la zona metropolitana reconocidos y el conocimiento de esos estudiantes y el mío era el mismo, porque era una educación de calidad. Sí. Tenemos que volver a revisar todo eso, porque a la hora de la verdad queremos desarrollo económico. Ustedes ven que los políticos hablan, no, desarrollo económico con estudiantes que salen sin saber leer ni escribir. Obviamente hay unos que los aprovechan, ¿verdad? Claro.
y salen bien. Yo no estoy diciendo que el problema es que hay unos que definitivamente necesitan esa guianza que no están recibiendo. Hay estudiantes que son autodidactas, que se gradúan con las mejores notas porque tienen ese sentir. Pero no todos los estudiantes pueden trabajar así, son autosuficientes, tienen que ser guiados. Pues tenemos que garantizarnos que esos que por su forma de aprender es diferente, que tengan esa educación para que salgan profesionales. Y yo creo que esa dejadez es lo que ha hecho que en este momento nosotros no tengamos estudiantes para la universidad. Que los niños se desincentiven y prefieran el punto que ir a la escuela. Porque también la forma de enseñar debe cambiar. Y esto no es me voy a salir fuera de la caja un momento. Yo soy de las personas que siempre me he cuestionado por qué un niño que es bien activo en kinder, en primer grado, ¿por qué en vez de usar esa creatividad y enseñarle de forma más holística, por qué lo obligamos a sentarse en un pupitre y no te mueves? O sea, le vamos como que robando esa creatividad. Y siempre yo me he cuestionado, yo no soy educadora, pero si ese estilo de enseñarle a los niños, obligándolos a sentarse, me escucha 4 o 5 horas, sea bueno. Si es momento ya de cambiar el estilo para que entonces ellos puedan aprender haciendo cosas. Sí, por eso es que sale el modelo Montessori, como una necesidad de sacar ese contexto del salón de clases. Pero ya ahí tendría que darse unas conversaciones con gente experta en pedagogía y ver si ese currículo, de la forma que se enseña, especialmente a nuestros niños, le crea más deseo de aprender y no que se aburran tanto que ya a los 13, 14 años se quieran salir de la escuela. Definitivamente tenemos que escucharlos y escuchar qué es lo que ellos quieren. Digo, no es que vamos a hacerlo, claro, pero ver de qué forma los ayudamos más. Yo creo que se puede hacer. ¿Y cómo usted piensa, y verdad, si de alguna manera Proyecto Dignidad tiene eso en su plataforma, que podemos parar ese proceso de migración? Porque estamos cerrando escuelas porque hay cada vez menos estudiantes, pero el sistema se tiene que reformular, hay que descentralizarlo de una manera gradual, de una manera progresiva, pero ¿cómo logramos parar para que los papás no necesiten o sacrificarse económicamente para meter a sus hijos en colegios porque sencillamente entienden que el sistema de educación no es relevante para ellos o no los reta, como usted estaba diciendo, o tienen que emigrar a los Estados Unidos? Pues mira, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y lo van a ver en la plataforma, es qué vamos a hacer con esos jóvenes, esas familias jóvenes que salen de la universidad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que desde que ese universitario está ya estudiando, que pueda ser partícipe por proyectos subvencionados por el Estado para que traigan soluciones reales a problemas reales en Puerto Rico. Ejemplo, esto de la energía eléctrica, ¿por qué no nos sentamos con los estudiantes de ingeniería que nos traigan soluciones reales? De ahí pueden salir proyectos que el mismo gobierno nos puede ayudar a patentizarlo. De ahí puede salir ya el profesional ganando dinero y no salir con esa hipoteca con la que salen. Sin duda. Por eso es que se tienen que ir. Y yo creo que un ejemplo, Federal Express empezó como un proyecto universitario, donde este joven dijo, bueno, mi proyecto es un avión que solamente lleve paquetes y cajas. Eso fue un proyecto de estudiantes y lo pusieron en ejecución y es una de las compañías más poderosas. ¿Por qué nosotros, si tenemos tantos jóvenes talentosos, tenemos que esperar que se los lleven? Exacto. Vamos a empezar a traerlos hacia nosotros mientras están estudiando. Vamos a ayudarlos, vamos a darles subvenciones para que traigan soluciones. Las soluciones están ahí. Exacto. Entonces nos estamos ahogando en un vaso de agua y la gente que cree más en los nuestros que nosotros mismos, vienen y se los llevan. Eso lo tenemos que parar. Exacto. Y si nosotros empezamos a darle esa importancia a los jóvenes, se pueden quedar en Puerto Rico, hacer familias en Puerto Rico y empezamos a resolver todos los problemas. Y el desarrollo económico va a llegar de forma orgánica. Claro. No de forma así como todo el mundo promete desarrollo económico y a veces yo me río, yo digo, ¿en serio? Cuando no tenemos la familia organizada, claro, cuando aquí lo que se me promueve es
las drogas. Aquí hay más clínicas de marihuana que lo que hay en Nueva York. Nosotros tenemos 3.2 millones de habitantes y tiene 316 clínicas de cannabis y 200 esperando la licencia. Nueva York, 9 millones de personas, el triple de Puerto Rico, y lo que tienen son 42. Sí. ¿De qué estamos hablando? Ahora que usted trae el tema de, ¿verdad?, de incentivar a la parte de matrimonios jóvenes y que están saliendo de la universidad, en esa misma línea de educación, ¿qué propone Proyecto Dignidad o ustedes acerca de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo? Sabemos que hay elementos tan vitales como que perdimos la acreditación de la neurocirugía, que se está luchando otra vez ahí en el hospital centro médico. Seguimos cada vez perdiendo más estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. El RUM todavía sigue siendo, ¿verdad?, como que esta joya de la corona, pero todavía seguimos perdiendo recursos. Proyecto Unidas propone algo para incentivar a los estudiantes y al sistema de educación de nosotros, que es el principal. Sé que hay iniciativas de muchos sectores de traer estudiantes de Estados Unidos, pero ¿cómo fortalecemos entonces el sistema universitario de Puerto Rico? Lo primero es que hay que ayudar al recinto a que recupere esas especialidades que en Puerto Rico se daban y se daban muy bien. Exacto. Eso es algo que lo vas a ver en la plataforma de Proyecto Dignidad. Yo entiendo que si nosotros empezamos a tener nuevamente esas especialidades, muchos de nuestros jóvenes que hoy en día se nos van, como en el caso del sobrino mío que tuvo que hacer sus especialidades fuera, se pueden quedar en Puerto Rico y ya entonces empiezan a trabajar en Puerto Rico. Todo tiene que ir de la mano de forma orgánica. Creamos sus especialidades, pero vamos a garantizar que esos jóvenes aquí se les den las oportunidades. Al gobierno le toca, y también le toca a los hospitales. Seguro. Y le toca al pueblo completo. Sí, es multisectorial el iniciativa. Sí, es multisectorial. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos, ya están plasmadas en la plataforma, que ya mismo la van a ver por ahí, y yo sé que le va a gustar a la gente. Y tenemos eso. Con relación a la UPI en particular, hay una realidad. La UPI ha sido secuestrada, especialmente la de Río Piedra. Ahora se ha vuelto una catedral de adoctrinamiento. Y lo digo porque tengo en mi poder ya escritos que se estudian en la UPI, donde Proyecto Dignidad es el eje de estudio, donde se habla de que si la derecha es recalcitrante, y eso es lo que le están enseñando a nuestros jóvenes, en vez de estar enseñándole materias para que salgan con un conocimiento, y eso es algo que tengo que criticarlo. Yo fui a la UPI a un foro a hablar del aborto y tuve que salir, le escribí al presidente de la universidad, yo representante del pueblo de Puerto Rico para acumulación. Él nunca me contestó la carta. Digo, wow, no se respetan las autoridades, se está adoctrinando a nuestros jóvenes, los jóvenes en unas actitudes hostiles. Tenemos que repensar qué está pasando en la UPI, definitivamente. Eso no puedo dejar pasarlo por alto, porque sería un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico si yo no hablo de que nuestros jóvenes van con la mejor intención a la UPI y ya en menos de 6 meses ya están adoctrinados. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes de la iglesia, jóvenes que se criaron en la iglesia, que pertenecían a ministerios, que estaban activos en la iglesia y en 6 meses nos los destruyen. Tenemos que entrar en la UPI y ver qué es lo que está pasando allí. Si quieren fondos del gobierno, tienen que hacer su trabajo, porque adoctrinando jóvenes y perdiéndolos no van a lograr absolutamente nada. Sí, sin duda son retos que se siguen viviendo dentro de nuestros espacios. Me parece que también esa aportación multisectorial, la iglesia también se debe insertar en ese proceso para que sea también espacios como estos, la iglesia que sea un lugar en donde nuestros muchachos tengan la capacidad de preguntar y en donde la iglesia ofrezca respuestas, como dice la misma escritura, que nosotros estemos preparados para ofrecer respuestas a aquellos que, ¿verdad?, con mansedumbre, a aquellos que solicitan información acerca de nuestra esperanza,
Así que yo creo que también es un esfuerzo multisectorial donde la iglesia debe insertarse también en ese proceso de educativo para que nuestros muchachos también tengan estos espacios. Nosotros tuvimos iniciativas con la juventud aquí, tenemos todavía el Ministerio Universitario que está surgiendo, y eso era uno de los principales temas, era temas filosóficos, temas que ellos venían trayendo desde las universidades. Teníamos muchachos de nosotros que estaban estudiando ingeniería en Mayagüez, tenemos muchachos que estaban estudiando medicina, y venían con esas inquietudes que surgían en la universidad, y gracias a Dios teníamos espacios para ese diálogo. Y yo creo que eso es importante, que la iglesia se inserte en esos espacios, porque la realidad, esas transformaciones tienen que hacerse desde adentro, porque ahí se levantan también profesores que van a terminar en la UPR. Y entonces vamos a traer una perspectiva distinta dentro de ese proceso. Así que me parece que eso es vitalmente importante. Que sí, que yo acabo de salir de ahí y definitivamente Exacto. no, tiene toda la razón. El proyecto de dignidad es un tema de conversación, y en la escuela de Derecho también, no solamente en los salones de bachillerato. Estamos haciendo historia y Puerto Rico lo sabe. Pero es por lo que representa el proyecto. Representa los valores conservadores, tradicionales, los que no solamente ven el problema, así lo veo yo, ¿verdad? Que el movimiento conservador es un movimiento que no ve solamente el problema, ve la raíz del problema. Y todos estos problemas de los que hemos hablado, a veces su raíz es precisamente la descentralización de la familia, la falta de valores, la falta de Dios también, y comparto 100% la opinión de mi compañero. Tenemos que meternos en esos escenarios. Para mi sorpresa, conocí mucha gente cristiana en la escuela de Derecho, pero tú no lo sabías. Y yo era una de esas. Lo que pasa es que si yo entiendo los retos que tienen los jóvenes, y puede pasar dos cosas: o te vas con la corriente, o simple y sencillamente mantienes tu postura de forma sin crear mucha controversia para que puedas sobrevivir. Exactamente. Porque yo siento que yo viví mis años en Derecho así, pero es importante que no los vivamos así, que nos atrevamos a ser más vocales. Me acuerdo que en una clase representante, en una compañera, me encanta, la quiero mucho, y le estoy diciendo algo porque teníamos que reunirnos para un trabajo que teníamos, y la clase era política y derecho, imagínense. Se inclina y me dice, es que tengo estudio bíblico, pero bien bajito, así me lo dijo bien bajito. Y yo, pero ¿por qué tú lo dices tan bajito? Y ella, ay, no sé. Lo que quiero decir es que realmente este problema lo contrarrestamos siendo vocales, atreviéndonos a ser vocales en nuestros salones de clase. Así que si usted es joven, vea esto como un llamado, porque para que la representante pueda ir a la Universidad de Puerto Rico y que no sea virtualmente expulsada, como lo fue. ¿no? Y para entrar fue un problema. En los Sí, yo estaba ese día, yo desde recuerdo, la entrada no me querían dejar entrar. Sí, eso fue un caos. Eso fue un caos. Yo estaba ese día, eso fue un caos y una aberración de la universidad. Y gracias a Dios que yo había llevado guardias privados que fueron conmigo. Claro. Porque básicamente se formó una muralla a ambos lados de gente. Sí. Y ellos me sacaron. Fue hasta peligroso. Sí, ellos fueron los que me sacaron. Sí. Porque yo estaba dentro del foro y la gente estaba bien receptiva. Estaban los de los pañuelos verdes y los Provida, y habían escrito muchas preguntas bien interesantes que después yo las leí y yo digo, wow, esto era bien bueno, porque tú le hablas a estas jóvenes que están confundidas con esta, ¿verdad? Con este discurso, con esta narrativa abortiva, y era una oportunidad de hablarle, mira, no hay un tal derecho al aborto. Aquí quien se beneficia con el aborto es el hombre irresponsable, el que a lo mejor está casado y preñó a esta nena joven, se sale con la suya, este pedófilo, este agresor. Ellos son con el aborto, ellos son los que ganan. Aquí no, ni la mujer ni el bebé ganan. Cierto. Y era bien bueno para debatir con ellos con mucho respeto. Claro. Y pues se puso peligroso, y entonces los guardias que habían ido conmigo me dijeron, tenemos que irnos. Sí. Y yo, no, pero tenemos que irnos. Sí, no, y me sacaron. Ellos tomaron la decisión de sacarme precisamente por mi seguridad. Sí, no. Que yo en la escuela donde yo fui a estudiar, que yo no pueda entrar en este momento. ¿Sabe? Para mí, cuando me hablan de la Yupi, yo digo,
tenemos que limpiarla. Sí, ¿Quieren hay que- fondos? Tenemos que Sí, limpiarla. hay que hacer una reformulación en Definitivamente. muchas No áreas, podemos claro. seguir perdiendo a nuestros jóvenes en esa catedral de adoctrinamiento. Gracias a los que nos sintonizaron y vieron este episodio, episodio. ¿qué? El primer episodio. El primer episodio de esta serie. Gracias por habernos acompañado. Denle en like, share a este video. Gracias una vez más, representantes, ¿Verdad por que su sí? tiempo y Gracias por un haber millón. dicho que sí. Agradecida, agradecida. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.